Durante años, un poderoso magnate vivió en total aislamiento junto a su único hijo, un chico que nació paralizado e incapaz de comunicarse verbalmente, con un diagnóstico de autismo severo. Los médicos se rindieron, los terapeutas fracasaron, nada cambiaba. El padre, a pesar de toda su fortuna e influencia, no lograba conectar con su hijo. Hasta que una nueva empleada doméstica llegó a la residencia, callada, amable y aún de duelo por su propia pérdida. Ella no intentó arreglar al muchacho, simplemente permaneció. Lo que ocurrió después revelaría una verdad impactante y transformaría la vida de todos para siempre. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal. Deja tu like y escribe un comentario diciéndonos desde dónde estás escuchando esta historia. Nos encanta saber de ti. Ricardo Almeida residía en una enorme y silenciosa residencia en las afueras de la Ciudad de México. Después de convertirse en uno de los hombres más acaudalados del país, decidió abandonar el mundo empresarial. Ahora, lo único que le importaba era su hijo Cayo. Cayo había nacido con autismo severo y parálisis física. Jamás había pronunciado una sola palabra en toda su existencia. La esposa de Ricardo había fallecido algunos años atrás y desde entonces su único propósito era atender a Cayo. La mansión contaba con médicos, terapeutas y equipo especializado por todas partes. Cada mañana iniciaba de la misma manera. Ricardo se sentaba junto a la cama de Cayo, aguardando alguna reacción, pero Cayo siempre se quedaba mirando al frente, sin emitir sonido. Incluso un pequeño ruido o movimiento haría sonreír a Ricardo, pero eso jamás sucedía. A pesar de todo, Ricardo nunca faltaba ni un día. Le leía libros, ponía música tranquila e intentaba platicar esperando que su hijo comprendiera, pero el silencio nunca se rompía. Ricardo gastó millones con especialistas médicos de todo el planeta. Los traía en jets privados y ofrecía pagos enormes si lograban ayudar a Cayo. Algunos doctores se quedaban semanas probando nuevos métodos, realizando pruebas o sugiriendo diferentes rutinas. Otros se marchaban rápidamente al darse cuenta de que no había nada más por hacer. Terapeutas iban y venían, foniatras, terapeutas ocupacionales, hasta investigadores experimentales. Algunos probaron nuevos aparatos de comunicación, otros se enfocaron en respuestas sensoriales, pero sin importar lo que intentaran, Cayo permanecía en silencio e inmóvil. Ricardo mantenía registros detallados de todo. Se aseguraba de que su equipo siguiera rutinas estrictas, esperando que la estructura ayudara a Cayo a sentirse protegido. Cada habitación estaba ajustada para satisfacer sus necesidades. Temperatura, iluminación y sonidos eran controlados para evitar cualquier tensión. Aún así, después de cada esfuerzo, nada se modificaba. Ricardo sentía el peso de la desilusión con cada nuevo intento fallido, pero se negaba a abandonar incluso cuando todo parecía desesperanzador. La mayoría de los días, Ricardo no abandonaba la casa. Realizaba juntas por videollamadas, pero su mente nunca estaba completamente en ellas. Toda su atención permanecía siempre en Cayo. Estudiaba sobre autismo, terapias y funciones cerebrales, leyendo todos los artículos y libros que encontraba. Mantenía un registro del comportamiento de su hijo, hasta los cambios más mínimos, una mirada lateral, un parpadeo distinto, eran anotados y analizados. Creía que quizá algún día vería un progreso. En cada comida, Ricardo se sentaba junto a Cayo, hablando pausadamente, describiendo lo que había en el plato. Cuando lo llevaba a pasear por el jardín, sostenía suavemente su mano y hablaba sobre las plantas, el cielo o recuerdos de su esposa. Estos momentos diarios le daban a Ricardo una pequeña sensación de tranquilidad, incluso sin respuesta.
Esperaba que de algún modo su hijo sintiera el amor detrás de cada palabra, cada gesto, aunque no pudiera demostrarlo. Por las noches, la casa quedaba en silencio. Ricardo frecuentemente permanecía despierto, observando los monitores que mostraban la habitación de Cayo. Había instalado cámaras para garantizar que nada se perdiera. Pasaba horas frente a la pantalla esperando ver algo distinto. Tal vez una mano moviéndose, un cambio en la expresión, pero la mayoría de las noches todo permanecía igual. Cayo dormía tranquilamente, sin sonido ni movimiento. A veces, Ricardo entraba silenciosamente en la habitación y se sentaba en una silla junto a la cama. Susurraba a su hijo, hablaba sobre memorias de la madre o simplemente permanecía en silencio. Estas noches eran complicadas. La quietud lo hacía sentirse aislado. Extrañaba inmensamente a su esposa y, más que nada, deseaba que ella pudiera ver cuánto se estaba esforzando. Ocasionalmente lloraba en voz baja, no por debilidad, sino porque el silencio era demasiado intenso. Frecuentemente se cuestionaba si estaba haciendo lo correcto, pero cada vez se prometía a sí mismo que continuaría por Cayo. Ricardo tenía poder, dinero y todas las conexiones que pudiera necesitar. En los negocios resolvía problemas rápidamente. Si algo estaba roto, contrataba a alguien para arreglarlo. Si un trato fallaba, hacía otro aún mejor. Pero con Cayo, nada de eso funcionaba. Ninguna cantidad de dinero podía cambiar su condición. Ningún especialista podía garantizar un resultado. Ricardo odiaba sentirse impotente. Era algo que nunca había experimentado antes de ser padre. Su vida siempre había estado bajo control, éxito y resultados. Pero ahora todo dependía de algo que no podía forzar, una reacción de su hijo. Este sentimiento de impotencia era nuevo y doloroso. Aún así, continuaba intentando. Cada decisión, cada acción, cada peso gastado tenía un objetivo: escuchar hablar a Cayo. Lo imaginaba con frecuencia, apenas una palabra. No importaba cuál fuera, incluso un simple papá lo cambiaría todo. Este sueño permanecía en su corazón, dándole fuerzas para continuar. Una tarde, como tantas otras, Ricardo estaba sentado en la sala de terapia con Cayo. Un terapeuta jugaba con aparatos sonoros, intentando provocar una reacción. Ricardo observaba con atención en silencio, deseando que aquel día fuera diferente. Cayo permanecía quieto, los ojos semicerrados, sin mostrar interés por el ruido. Después de un rato, la sesión terminó. El terapeuta movió la cabeza suavemente y salió de la sala. Ricardo se quedó atrás. Sentado junto a su hijo, tomó la mano de Cayo y susurró en voz baja: «Estoy aquí, hijo mío. No voy a ningún lado». Se quedó ahí por mucho tiempo sin decir nada más, solo sosteniendo la mano de Cayo y escuchando el silencio. Este silencio, que antes hacía a Ricardo sentirse tan destrozado, ahora era algo con lo que había aprendido a convivir. Era doloroso, pero era honesto. Era un padre que amaba profundamente a su hijo, sin importar qué, y a pesar de todo lo que ya había hecho, solo quería una cosa: escuchar la voz de su hijo por primera vez. Julia Ferreira llegó a la residencia Almeida una mañana lluviosa. No trajo muchas cosas, apenas una maleta y una fotografía doblada de su bebé que había fallecido pocos meses antes. Julia no habló mucho durante la entrevista. Ricardo Almeida casi no hizo preguntas. La agencia la había recomendado como alguien discreta, eficiente y confiable. Eso bastaba. Ricardo no esperaba mucho. La mayoría del personal no duraba mucho en la mansión. Algunos no soportaban el silencio, otros se marchaban porque no lograban conectar con Cayo. Pero Julia fue diferente desde el principio. Caminó por la casa lentamente, observando todo sin decir una palabra. No preguntó sobre los equipos costosos,
ni sobre la larga lista de instrucciones. Solo escuchó. Cuando fue presentada a Cayo, no intentó estrechar su mano ni llamar su atención. Simplemente hizo un gesto con la cabeza y se sentó en un rincón del cuarto, doblando ropa, como si siempre hubiera estado ahí. Respetó el espacio y por algún motivo eso parecía correcto. Julia no trataba el trabajo como una tarea. Se movía silenciosamente por los pasillos, haciendo su servicio sin llamar la atención. En la cocina, limpiaba sin poner música alta, ni hacer ruido innecesario. No preguntaba sobre la condición de Cayo. No intentaba dar consejos o contar historias personales. Simplemente hacía su trabajo y mantenía la calma. Ricardo comenzó a notar su comportamiento. Ella nunca se apresuraba, nunca forzaba una sonrisa. No había alegría falsa. Era como si entendiera que aquella casa tenía su propio ritmo, lento, silencioso, pesado. Julia no luchaba contra eso, se adaptaba. Durante el almuerzo, a veces se sentaba cerca mientras Ricardo alimentaba a Cayo. No ofrecía ayuda, a menos que fuera solicitada. No desviaba la mirada de él, pero tampoco lo observaba fijamente. Su presencia se volvía parte del fondo, no intrusiva, solo constante. Era extraño, pero reconfortante. Ricardo, que siempre se tensaba con personas nuevas, no sentía la necesidad de explicarse ante ella. Eso era nuevo para él. En los días siguientes, la atmósfera de la casa comenzó a cambiar. Era difícil decir por qué. Nada grande había cambiado. Cayo continuaba en silencio, aún distante, pero el clima en la casa parecía de alguna manera más ligero. Ricardo se percataba menos exhausto al final de cada día. Julia continuaba cerca de Cayo en partes del día, sin nunca hablar directamente con él, a no ser cuando tenía sentido. Una vez colocó una cobija suave en su regazo, sin decir nada. Otra vez abrió la ventana levemente cuando la habitación estaba caliente. Estas pequeñas acciones hechas sin alarde comenzaron a tener importancia. Una tarde, Ricardo entró en la sala y vio los ojos de Cayo siguiendo a Julia mientras ella se movía de un lado a otro. Fue un movimiento minúsculo, pero llamó su atención. No dijo nada, pero lo sintió. Julia no había intentado ganar la atención de Cayo, pero la tenía, y eso de algún modo hizo más diferencia que cualquier sesión de terapia. Ricardo comenzó a pensar más sobre Julia, no de forma romántica, sino con curiosidad. ¿Quién era aquella mujer que lograba encajar en la parte más difícil de su vida sin hacer ruido? Revisó su archivo nuevamente. Nada malo, solo anotaciones sobre ser responsable, reservada y haber pasado recientemente por una pérdida personal. No preguntó sobre eso. Podía ver que aún sufría. Reconocía en sus ojos la misma tristeza que veía en el espejo. Una noche, al cruzarse en el pasillo, Ricardo se detuvo y dijo: «Gracias por lo que está haciendo». Julia pareció sorprendida, pero sonrió suavemente. «No es nada», respondió, y siguió adelante. No fue una conversación profunda, pero fue lo máximo que se habían dicho desde que ella llegó. Este breve intercambio quedó en la mente de Ricardo por el resto de la noche. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que alguien entendía el silencio. El tiempo pasó y la presencia de Julia continuó cambiando las cosas lentamente. El personal también lo notó. La mansión parecía menos fría, menos como un hospital. Julia no hablaba mucho con los otros empleados, pero la respetaban. Siempre ayudaba cuando era necesario, nunca se quejaba y nunca actuaba como si estuviera por encima del trabajo. Cuando nuevos terapeutas llegaban, los saludaba educadamente, pero no intentaba impresionar. Mantenía el enfoque en Cayo, incluso cuando parecía que él no notaba su presencia, pero él sí notaba. Un día, durante una sesión de terapia,
Cayo giró la cabeza ligeramente cuando Julia entró en la sala. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero Ricardo lo vio. No dijo nada, pero por dentro sintió esperanza. Julia estaba haciendo algo que nadie más había hecho, no con palabras o planes, sino con paciencia. No intentaba romper el silencio. Vivía dentro de él, y esta pequeña diferencia estaba creando un cambio real, un momento silencioso a la vez. Ricardo ya había visto decenas de profesionales intentar y fallar. Cada uno llegaba confiado, prometiendo resultados. Usaban herramientas sofisticadas, nuevas teorías y sonrisas esperanzadas, pero siempre se iban con decepción. Julia no prometía nada. No hacía preguntas, ni intentaba probar nada. Simplemente estaba ahí, presente, calmada y constante. Ricardo notó que Cayo parecía más relajado cuando Julia estaba cerca. No sonreía ni hablaba, pero parecía más cómodo. La casa, antes llena de estrés y presión, ahora parecía un lugar donde algo real podía suceder. Ricardo todavía no sabía exactamente qué estaba haciendo Julia, pero por primera vez en años veía una diferencia que no podía ser explicada por la ciencia. Finalmente, alguien se ajustaba al silencio sin intentar arreglarlo, y eso, de algún modo, hacía toda la diferencia. La llegada de Julia había cambiado silenciosamente la atmósfera de la mansión. Ricardo no lo decía en voz alta, pero lo sabía. Algo estaba sucediendo, y ya había comenzado. Julia comenzó a notar pequeñas cosas en Cayo que los demás habían dejado pasar. Al principio eran reacciones minúsculas. Una mañana, mientras lavaba los platos en la cocina, escuchó el sonido de la llave corriendo y vio a Cayo mover levemente los dedos. Estaba sentado cerca, como siempre en silencio, pero había algo en el sonido del agua que lo alcanzaba. Más tarde, lo observó cuando comenzó a llover afuera. Sus ojos se volvieron despacio hacia la ventana. No sonrió, ni habló, pero miró la lluvia caer por un largo rato. No era solo una mirada aleatoria, había algo enfocado ahí. Julia prestó atención a partir de aquel momento. Comenzó a probar cosas discretamente, sin presión. Cuando el jardinero usaba la manguera cerca de la puerta trasera, los ojos de Cayo seguían el sonido. Julia notó que el agua en cualquier forma parecía conectarlo. Fue el primer patrón real que vio en su comportamiento. Comenzó a usar este descubrimiento con delicadeza. No le dijo nada a Ricardo al principio. No quería crear una falsa esperanza. En cambio, ajustó la rutina diaria en pequeños detalles. Al final de la mañana, llevaba a Cayo afuera, no muy lejos, solo hasta la orilla del jardín, donde había un camino de piedras cerca de una pequeña fuente. No hacía preguntas, ni daba instrucciones. Simplemente caminaba junto a él, empujaba su silla despacio y dejaba que el ambiente hablara por sí mismo. Cuando se acercaban a la fuente, notaba nuevamente. Su cuerpo se relajaba un poco, la respiración se volvía más calmada y los dedos se movían solo un poco más. A veces miraba hacia esa agua como si intentara entenderla. Julia no forzaba nada. Lo llevaba ahí casi todos los días cuando el clima lo permitía. Cuando llovía, abría un poco la ventana de su cuarto para que pudiera escuchar el sonido. Cada vez Cayo parecía más tranquilo. Una tarde, Julia se sentó al lado de Cayo, cerca de la orilla de la alberca. Colocó su silla bajo la sombra y se sentó en un banco cercano con un libro. No leyó en voz alta, ni pidió que escuchara. Solo dejó que el ruido suave de la alberca llenara el ambiente. Julia tenía cuidado de nunca hacerlo sentir evaluado. Aquello no era terapia, era simplemente estar presente. Después de unos 15 minutos, notó algo nuevo. La cabeza de Cayo giró despacio hacia el agua. Luego, su mano se contrajo levemente. Sus ojos no vagaron, permanecieron fijos por un corto tiempo. Julia no dijo nada, solo esperó.
Momentos como aquel no duraban mucho, pero eran diferentes. Su atención ya no se dispersaba por todos lados. Estaba ahí con ella y con el sonido. No eran accidentes. En los días siguientes, lo mismo continuó sucediendo. Cuanto más tiempo pasaban cerca del agua, más receptivo se volvía Cayo, no en grandes gestos, pero en pequeños y reales. Eventualmente, Ricardo lo notó. Vio el cambio en la rutina. Primero, Julia pasaba más tiempo con Cayo afuera y su hijo parecía más calmado después. Un día observó desde la ventana mientras Julia empujaba a Cayo hacia el jardín. Él no resistía como a veces hacía. Su cuerpo parecía más cómodo. Ricardo no interrumpió. Esperó hasta que regresaran adentro. Más tarde, durante la cena, se sentó frente a Cayo y observó atentamente. Los ojos de su hijo seguían a Julia mientras pasaba con una bandeja. Ricardo no veía ese tipo de conciencia desde hacía años. No era solo rutina, era presencia. Finalmente le preguntó a Julia, ¿qué está haciendo diferente? Ella se encogió de hombros levemente. Solo lo dejo estar cerca de lo que lo calma, respondió. Esa respuesta quedó en su mente. No era un método complicado, no había máquinas ni programas especiales involucrados. Era sobre percibir y respetar las pequeñas cosas, y por primera vez Ricardo comenzó a creer que algo estaba cambiando. Ricardo comenzó a acompañarlos en algunos paseos. Al principio se quedaba algunos pasos atrás, dejando que Julia condujera. No quería estorbar lo que estaba sucediendo. Observaba mientras ella calmadamente llevaba la silla de Cayo hasta la fuente o se sentaba en silencio cerca de la alberca. Cayo no reaccionaba de forma intensa, pero estaba diferente. Había menos tensión en su rostro y en su cuerpo. Ricardo recordaba cómo todos los especialistas habían intentado forzar interacción. Trajeron juguetes, luces parpadeantes, aparatos de sonido, pero nada funcionaba. Ahora con Julia no había expectativas, solo silencio y atención. Ricardo comenzó a pensar que tal vez este era el camino que venía buscando. Quizá la clave no estaba en arreglar o enseñar, sino en esperar y escuchar. Sintió algo cambiar dentro de él también. Por primera vez en años se permitió sentir esperanza. No una esperanza dramática, transformadora, solo lo suficiente para continuar, lo suficiente para creer que tal vez finalmente había un camino a seguir. Con el paso de los días, la casa continuó cambiando de maneras pequeñas pero importantes. Julia no trataba a Cayo como un problema a resolver, lo trataba como alguien que tenía su propia forma de ver el mundo. Nunca pedía progreso, pero el progreso venía de todas formas. Cayo no hablaba, pero ya no estaba completamente distante. Su cuerpo se movía con más libertad cuando estaban al aire libre. Sus ojos permanecían enfocados por más tiempo. Y a veces, cuando el agua corría en la cocina o la lluvia golpeaba las ventanas, miraba hacia eso con una curiosidad calmada. Ricardo también lo veía. Cada pequeño cambio le daba más motivos para creer. Lo que antes parecía un mundo silencioso y vacío estaba lentamente llenándose de señales. No palabras, pero señales. Julia había encontrado algo dentro del silencio y ahora todos comenzaban a sentirlo. Ricardo aún no sabía dónde los llevaría esto, pero ahora podía verlo claramente. Un nuevo camino había comenzado. Y todo había iniciado con aquellas reacciones silenciosas al agua. Era una tarde calurosa, y el sol aún estaba alto en el cielo. Julia empujaba la silla de ruedas de Cayo lentamente por el camino del jardín, siguiendo la rutina que habían desarrollado en las últimas semanas. El jardín se había convertido en un espacio de paz para ambos. Lo llevó hasta cerca de la alberca, donde generalmente se relajaba. El agua brillaba en silencio y Julia se sentó a su lado, secando su frente con una toalla fresca. Cayo no se movía mucho,
pero ella notaba que su cuerpo no estaba tenso como antes. Después de un rato, notó que sudaba más de lo normal. Su camisa estaba húmeda y las manos pegajosas. Pensó que podría ayudar a darle un baño. Era una idea simple, nada planeado, solo algo que tenía sentido en aquel momento. Así, giró la silla con cuidado y lo llevó de regreso adentro de la casa. Ricardo estaba en su despacho. Julia no le contó nada a nadie, simplemente hizo lo que sintió correcto. En el baño, Julia no tuvo prisa. Abrió la llave y verificó la temperatura con la mano. No quería ni muy caliente ni muy fría. Cuando estaba en el punto justo, llenó una tina plástica y la colocó al lado. Gentilmente arremangó las mangas de Cayo y le quitó la camisa. Su cuerpo estaba rígido al principio, como sucedía con frecuencia, pero ella se movió despacio y con calma. Mojó una toalla suave en el agua y comenzó a limpiar sus brazos, de los hombros hasta las manos. Mientras lo lavaba, tarareaba una melodía suave. No era una canción con palabras, solo una melodía tranquila que le recordaba la infancia. Su voz era baja y constante. No era para entretener, era solo para mantener el momento acogedor y sereno. Cayo no reaccionó inmediatamente. Sus ojos permanecieron semicerrados, pero Julia notó que su respiración se mantenía regular. No estaba ansioso, se sentía seguro. Continuó lavando sus brazos, luego las manos, frotando suavemente entre los dedos. El baño estaba silencioso, excepto por el sonido del agua en la tina y su tarareo suave. Sostenía a Cayo con cuidado para que no resbalara o cayera. Mantenía una mano en su espalda mientras enjuagaba sus brazos con otra toalla. Era solo un momento común de cuidado, sin expectativas. Fue entonces que sucedió. Ricardo caminaba por el pasillo camino a la cocina cuando notó la puerta del baño entreabierta. No quería espiar, pero algo lo hizo detenerse. Miró hacia adentro y vio a Julia agachada al lado de la tina, lavando suavemente los brazos de Cayo. Su rostro parecía calmado y enfocado. De repente, una risa corta y leve escapó de Cayo. No fue fuerte, parecía casi un sollozo, pero fue clara, fue real. Ricardo se quedó inmóvil. Por un segundo pensó haberlo imaginado, pero no. Cayo había reído. El sonido era suave, pero golpeó a Ricardo como un impacto. Se quedó completamente inmóvil, la mano apoyada en la pared. Durante años había soñado con escuchar la voz de su hijo. Terapeutas habían intentado juegos, máquinas y estrategias para provocar reacciones. Nada había funcionado. Ahora, sin planeación, sin terapia, en medio de un baño simple, Cayo había reído. Julia no levantó la mirada de inmediato. También lo había escuchado, pero no hizo alarde. Sonrió levemente y continuó pasando la toalla sobre su piel. La boca de Cayo se curvó ligeramente y sus hombros se relajaron. Ricardo respiró hondo. No quería interrumpir. Se alejó lentamente de la puerta y se recostó en la pared, cerrando los ojos. Aquel sonido corto y discreto era la cosa más poderosa que había escuchado en años. No había sido forzado, no era resultado de ningún programa. Venía del confort, de la confianza, del momento simple que Julia había creado. Después de algunos minutos, Julia terminó el baño, secó los brazos de Cayo y lo ayudó a vestir una camisa limpia. Él no resistió ni se tensó. Todo en él parecía más ligero. Enrolló una toalla en sus hombros y lo llevó de regreso al cuarto, empujando la silla despacio. Ricardo se apartó cuando pasaron. Julia le dio un pequeño gesto con la cabeza, pero no dijo nada. Había visto su expresión. Sabía que él había escuchado. Más tarde, aquella noche, Ricardo fue al cuarto de Cayo. Se sentó al lado de su hijo y se quedó observándolo dormir. La mano de Ricardo reposaba suavemente sobre la cobija de Cayo.
Aquella risa continuaba resonando en su mente, no solo el sonido, sino lo que significaba. Era la prueba de que algo estaba sucediendo, algo real. No era un avance como los especialistas describían, era solo una grieta en el silencio, pero incluso una grieta pequeña era suficiente. Lo cambiaba todo. Por primera vez, Ricardo sintió que tal vez su hijo finalmente lo estaba alcanzando. Aquella noche, la mansión parecía diferente. Julia regresó a su habitación y se quedó sentada en la cama por un tiempo, reflexionando. No lloró, ni llamó a alguien para contar lo que había sucedido. Simplemente permaneció en silencio, sintiendo algo cambiar dentro de sí. No esperaba nada del baño. Estaba solo intentando cuidar a Cayo, como siempre hacía. Pero ahora había un momento para recordar, un momento verdadero. La primera risa no fue larga ni fuerte, pero fue la primera. Ricardo se quedó despierto hasta tarde, incapaz de dormir. Caminaba por la casa reviviendo la escena en su mente. El baño, el tarareo de Julia, la voz suave de Cayo. Todo había sucedido de forma tan silenciosa, pero el significado era inmenso. Años de silencio habían sido rotos, no con fuerza o presión, sino con cuidado gentil. Aquel sonido permaneció con ambos. No era solo una risa, era una señal, pequeña, pero suficiente para cambiar todo a partir de aquel día. Después de aquel momento en el baño, Ricardo no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Aquella risa corta de Cayo había cambiado algo profundamente dentro de él. Desde entonces comenzó a prestar aún más atención al tiempo que Julia pasaba con su hijo. Empezó a observar a distancia, siempre en silencio y con cuidado, para no interrumpir. Julia continuaba su rutina calmada con Cayo, llevándolo afuera, sentándose a la orilla de la alberca, lavando sus manos y leyendo tranquilamente a la sombra. No celebraba pequeñas cosas en voz alta, mantenía todo natural, como si cada nueva reacción de Cayo fuera parte de un proceso lento y paciente. Ricardo no hacía preguntas, solo observaba y escuchaba. Algunos días después, algo nuevo sucedió. Mientras estaban sentados cerca de la alberca, Julia colocó un patito de goma amarillo al lado de Cayo. El juguete flotaba en una pequeña tina de agua. De repente, Cayo apuntó hacia él y dijo una palabra clara: «Pato». A Ricardo se le apretó el pecho. No lo estaba imaginando. Cayo había hablado. Julia lo miró inmediatamente. No hizo una reacción exagerada. En cambio repitió suavemente: «Pato». Cayo miró nuevamente hacia el juguete y lo dijo otra vez. Esta vez más despacio, pero aún claro: «Pato». Ricardo quedó paralizado. No fue alto ni dramático, pero era una palabra real. Su hijo acababa de hablar su segunda palabra después de años de silencio. No era parte de ninguna terapia planeada ni prueba. Sucedió naturalmente en un momento de calma. Julia posó la mano suavemente en el brazo de Cayo y sonrió. «Eso es». «Pato», dijo nuevamente, manteniendo la voz firme y suave. Ricardo quiso correr y abrazar a su hijo, pero se contuvo. No quería romper el momento. En cambio, se secó los ojos y se alejó en silencio, tomado por la emoción. El sonido de aquella palabra se repetía en su mente. Se dio cuenta de que algo grande estaba sucediendo. El muro del silencio estaba lentamente comenzando a caer, una palabra a la vez. Julia usó ese momento para introducir nuevos elementos en la rutina con delicadeza. Trajo algunos juguetes, libros y música suave. Cada actividad era tranquila, simple y sin presión. Le mostraba a Cayo libros ilustrados con animales y apuntaba a ellos uno por uno. Siempre le daba tiempo para mirar, reaccionar o simplemente ignorar. A veces él tocaba la página, otras veces solo seguía su dedo con los ojos. Con la música tocaba melodías suaves y a veces tarareaba junto.
Cayo no cantaba, pero comenzaba a emitir sonidos cortos y leves. Julia no los llamaba palabras, pero eran más que silencio. Ricardo frecuentemente se sentaba cerca fingiendo leer, aunque sus ojos permanecían en Cayo todo el tiempo. Continuaba observando señales nuevas, sonidos, miradas más largas, pequeños gestos, y venían. No rápido, no altos, pero venían. Cayo miraba a Julia cuando ella hablaba, tocaba su mano cuando ella mostraba un juguete. La comunicación había comenzado. Ahora el tiempo pasado al aire libre se había vuelto la parte más importante de cada día. Julia comenzó a llevar a Cayo a la orilla de la alberca todas las tardes. Llevaba una mesita con juguetes y libros y la montaba bajo una gran sombrilla. La luz del sol se reflejaba en el agua y Cayo parecía disfrutar del brillo y el movimiento. No había distracciones, solo el sonido del agua y la atmósfera calmada. Julia se sentaba a su lado y hablaba suavemente, incluso cuando no había respuesta. Con el tiempo, él comenzó a copiar pequeños sonidos. Decía «ve» cuando ella mostraba la figura de una pelota. Decía «mu» cuando ella reproducía el sonido de una vaca en el altavoz. A veces no decía nada, pero sus ojos seguían todo. Estas eran señales claras de que no solo escuchaba, sino que estaba comprendiendo. Ricardo observaba todo esto con lágrimas en los ojos. No era solo progreso, era el inicio de algo que habían esperado durante años. Ricardo sentía algo nuevo crecer dentro de sí. Era un sentimiento en el que no confiaba desde hacía mucho tiempo: esperanza. Cada nueva palabra, cada sonido, cada señal de atención era una victoria. Comenzó a despertar temprano, ansioso por acompañar el día de Cayo. Ya no veía a Julia solo como una empleada. Se había convertido en una guía, alguien que había abierto una puerta que él creía estaba cerrada para siempre. Ricardo comenzó a participar más en las sesiones, sentándose cerca, ofreciendo juguetes y repitiendo palabras simples. Al principio, Ricardo no sabía con certeza cómo ayudar, pero Julia lo guiaba con delicadeza. «Solo sigue su ritmo», le dijo. Y él lo siguió. Cuando Cayo dijo «gato» al ver una foto, Ricardo sonrió durante horas. Cuando extendió la mano hacia Julia durante una canción, Ricardo lo registró silenciosamente. Cada momento era una pieza de un rompecabezas que antes parecía imposible de armar. Ahora, ese rompecabezas se estaba formando, no por la fuerza, sino por el tiempo, la paciencia y el cuidado verdadero. Al final de aquella semana, la orilla de la alberca se había transformado en más que un espacio tranquilo. Se había convertido en el lugar donde Cayo se expresaba con más libertad. No hablaba todo el tiempo, pero lo intentaba. Hacía más sonidos, apuntaba a figuras, tocaba juguetes con interés claro. Sus ojos mostraban un enfoque que antes no existía. El agua, la luz del sol, la calma, todo parecía ayudar. Julia permanecía consistente, nunca apresurando, nunca exigiendo demasiado de una vez. Y Ricardo estaba ahí también, no como patrón, ni solo como padre, sino como parte de aquel momento. Había esperado tanto para escuchar a su hijo hablar, y ahora estaba sucediendo, despacio, pero de forma real. A partir de aquel día, Ricardo miraba la alberca no como decoración, sino como el lugar donde su hijo había encontrado la voz. Lo que había comenzado con una simple risa se había transformado en algo mayor. En aquel espacio, Cayo había dicho «pato», y nada sería como antes. Una mañana, mientras limpiaba el despacho, Julia abrió un armario que no se tocaba desde hacía mucho tiempo. Dentro había carpetas antiguas, cajas de papeles y documentos médicos apilados sin orden. Comenzó a organizarlos, colocando las carpetas en montones. La mayoría estaba marcada con fechas y nombres de clínicas, terapeutas u hospitales.
Curiosa, abrió algunas. Lo que leyó la dejó sin palabras. Página tras página mostraba tratamientos agresivos, medicaciones pesadas y métodos enfocados en el control y no en el cuidado. Algunas anotaciones describían el comportamiento de Cayo como incontrolable y sugerían sedantes fuertes. Las manos de Julia temblaban al leer reportes recomendando aislamiento, contención física y uso constante de medicamentos. Los documentos no mostraban empatía ni comprensión, solo un intento de silenciarlo y controlarlo. Nunca había visto este lado de la historia de Cayo. Sintió el estómago revuelto. El chico que ahora conocía, gentil, sensible, atento, había sido tratado como un problema a arreglar. Colocó los archivos en una caja, respiró hondo y fue a buscar a Ricardo. Cuando le mostró los documentos, Ricardo se sentó despacio y se quedó sin decir nada por un largo tiempo. Sus ojos recorrían las páginas, releyendo una y otra vez. Con cada palabra, su rostro cambiaba. Primero confusión, luego incredulidad y finalmente culpa. No conocía la verdadera extensión de lo que había sido hecho. En la época, después de la muerte de su esposa, confió en los médicos y siguió sus consejos sin cuestionar. Estaba desesperado, asustado y destruido. Si alguien decía que un medicamento o tratamiento ayudaría a Cayo, aceptaba sin pensarlo 2 veces. Recordaba largas reuniones con profesionales que usaban palabras complejas prometiendo resultados. Él creía. Ahora, leyendo aquellos reportes, se daba cuenta de que mucho de lo que Cayo había sufrido no tenía nada que ver con ayuda. Era sobrecontrol. Ricardo cerró la carpeta y miró a Julia. «Dejé que esto sucediera», dijo en voz baja. «Dejé que le hicieran esto a mi hijo». Su voz falló. Julia no lo culpó, pero tampoco mintió. «Necesitamos hacer algo», respondió. Ricardo asintió. No podrían deshacer el pasado, pero podrían garantizar que no permaneciera oculto. Juntos comenzaron a revisar todos los archivos, organizándolos por fecha y tipo. Crearon una línea del tiempo de los tratamientos, medicaciones y profesionales involucrados. Julia contactó a un abogado de confianza de un antiguo empleo. El abogado quedó impactado al ver los registros. Explicó que algunos de los tratamientos violaban la ética médica y posiblemente la ley. Ricardo entonces buscó a una periodista que cubría casos de salud y necesidades especiales. Ella aceptó reunirse y escuchar. En una semana, Ricardo y Julia ya tenían material suficiente para iniciar el proceso de exponer lo que había sucedido. Fue doloroso. Cada paso le recordaba a Ricardo cuánto Cayo había sufrido mientras él creía estar haciendo lo correcto. Pero continuaron, no por venganza, sino para traer la verdad a la luz. Mientras el proceso legal y mediático comenzaba, Ricardo y Julia no dejaron que eso dominara la vida diaria con Cayo. Mantuvieron el enfoque en él. Todavía necesitaba cuidado, tiempo y amor, especialmente ahora. Julia mantuvo las rutinas diarias, las sesiones a la orilla de la alberca, los libros, las canciones, los paseos tranquilos en el jardín. Cayo continuaba en el centro de todo. Cada vez que hacía un nuevo sonido o miraba a alguien a los ojos, les recordaba el motivo de estar haciendo aquello. No se trataba de castigo, se trataba de reconocimiento. Cayo nunca había estado roto. Nunca había sido incapaz, solo había sido mal comprendido, sobremedicado y empujado al silencio por sistemas que no escuchaban. Ahora ellos estaban escuchando. Ricardo encontraba fuerzas en esos momentos. En vez de hundirse en culpa, eligió actuar. El progreso de Cayo, por menor que fuera, era su prueba. Prueba de que el amor y la comprensión podían alcanzar donde la ciencia había fallado. Prueba de que Cayo siempre había estado ahí,
esperando. A medida que la noticia del caso se esparcía, más familias aparecían con historias semejantes. Otros padres de niños autistas comenzaron a compartir experiencias de diagnósticos equivocados, abusos en clínicas y presión para medicar sin explicaciones adecuadas. La periodista publicó un artículo detallado que ganó atención nacional. Siguieron entrevistas. Ricardo eligió hablar públicamente, no como magnate, sino como padre. No escondió su culpa. Compartió todo, las decisiones que había tomado, la confianza que depositó en los profesionales y el daño que siguió. Julia permaneció a su lado, silenciosa pero firme. Su papel nunca había sido buscar atención. Fue ella quien vio a Cayo claramente por primera vez, y ahora el mundo también comenzaba a verlo. Los medios empezaron a llamar aquello un movimiento sobre escuchar, sobre cambiar la forma como los niños autistas eran tratados. Pero para Ricardo y Julia era personal. Cada titular, cada nuevo mensaje de otra familia los llevaba a un único objetivo: proteger a Cayo y garantizar que ningún niño fuera tratado de aquella forma nuevamente. A pesar del caos afuera, entrevistas, reuniones legales, llamadas constantes, dentro de la mansión comenzaba a crecer la paz. Cayo, ajeno a todo, continuaba respondiendo a su manera. Sonreía con más frecuencia, hacía más sonidos. Miraba directamente a Julia y Ricardo, apuntaba a objetos que quería. Una tarde, mientras jugaba con un juguete, dijo «azul» y miró directamente a Ricardo. Fue simple, pero era más de lo que jamás había soñado. Esa única palabra hacía todo válido: el dolor, la culpa, la exposición pública. Todo eso desaparecía en comparación. La verdad ahora estaba expuesta. No había forma de volver atrás. Los archivos que Julia había encontrado, antes escondidos en un armario empolvado, habían abierto la puerta para la justicia, la concientización y la sanación. Lo que la ciencia no había logrado, el amor lo estaba logrando, despacio, día tras día. Y con cada mirada, cada sonido, cada momento de conexión, Cayo mostraba la misma verdad repetidamente. Nunca había desaparecido, solo esperaba ser comprendido. A medida que el proceso contra los médicos ganaba espacio en la prensa, la vida dentro de la residencia Almeida continuaba cambiando en formas silenciosas, pero significativas. Mientras periodistas llamaban diariamente y abogados preparaban documentos, Julia mantenía el enfoque en la rutina de Cayo. Esa rutina había crecido. Ahora todas las mañanas comenzaban con una pequeña sesión en la mesa de la cocina. Julia traía tarjetas simples con palabras como pelota, libro y agua. Un día, cuando mostró la palabra pelota en español, Cayo sonrió y dijo «ball» en inglés, apuntando a la pelota roja a su lado. Otra vez, cuando ella preguntó si quería leer, él dijo bajito «leer». El progreso era lento, pero constante. Julia mantenía un cuaderno y anotaba todo, cada palabra, sonido y gesto. Ricardo estaba siempre cerca, ya no solo observaba, participaba, repetía palabras, aplaudía suavemente cuando Cayo respondía y ayudaba en los juegos. Ya no esperaban el progreso, lo vivían, era parte del día a día. Ahora Julia introdujo actividades más creativas para ayudar a Cayo a expresarse. Trajo pinturas de dedos, grandes hojas de papel y herramientas seguras para que experimentara. Al principio, Cayo solo observaba, pero una tarde, Julia colocó un poco de pintura azul en su dedo y guió delicadamente su mano hasta el papel. Él parecía inseguro, pero no retrocedió. Lentamente comenzó a presionar los dedos en la superficie. La textura llamó su atención. Entonces, sin ayuda, sumergió el dedo nuevamente e hizo otra marca. Julia sonrió. Ricardo, de pie detrás de ellos,
Grababa el momento en el celular. Pronto la pintura se volvió parte de la rutina de la tarde. Julia montó un pequeño rincón de la sala con materiales de arte. A veces, Cayo mezclaba colores o usaba la mano entera para esparcir pintura por la hoja. No le importaba formar figuras. Lo que importaba era el acto en sí. A través de la pintura, exploraba, jugaba y reaccionaba. Era otra forma de conectarse con el mundo. También experimentaron cosas nuevas en la hora de lectura. Julia escogía libros simples con figuras grandes y frases cortas. Leía despacio apuntando a las imágenes. Cayo se sentaba a su lado, a veces en el suelo, a veces en un cojín. Su atención mejoraba. Extendía la mano para voltear las páginas o hacía sonidos cuando una imagen llamaba su atención. Una vez, durante una historia sobre animales, dijo «perro» y apuntó antes incluso de que ella leyera la palabra. Otra vez rió durante una escena graciosa. Estas reacciones no eran forzadas. Venían naturalmente. Julia continuaba leyéndole todos los días. A veces, Ricardo participaba, alternando páginas o actuando partes de la historia, para hacerla más divertida. También incluyeron las burbujas de jabón en la rutina. Julia soplaba burbujas en el patio, y Cayo las seguía con los ojos, intentando reventarlas con los dedos. Las carcajadas que venían de él en esos momentos eran puras y reales, llenaban la casa. La comunicación entre ellos no era solo por el lenguaje hablado, estaba también en el modo como Cayo los miraba, cómo esperaba respuestas y en los pequeños sonidos que hacía. Julia comenzó a entender su ritmo, cuando necesitaba espacio, cuando estaba interesado, cuando estaba cansado. Ricardo también lo notó, aprendió a leer los gestos de Cayo. Un señalamiento significaba que quería algo. Un golpecito significaba que quería repetir la actividad. Cayo no necesitaba frases completas para hacerse entender. Sus expresiones decían lo suficiente. A veces hacía un sonido y esperaba. Julia respondía con un sonido semejante y repetían juntos como si fuera un juego. Ricardo comenzó a hacer lo mismo. Estos intercambios, aunque simples, tenían significado. Eran conversaciones reales, solo que no de la forma tradicional. El mundo de Cayo, que antes había sido silencioso y distante, ahora estaba activo, lleno de atención e interacción. Cada sonido, cada mirada, cada movimiento se volvía parte de un vínculo creciente que las palabras solas no podían describir. La alberca continuaba siendo un lugar especial. Casi todas las tardes, Julia y Ricardo llevaban a Cayo afuera. Traían juguetes que flotaban y objetos coloridos para mantener cerca. Cayo no nadaba solo, pero con ayuda, pateaba las piernas y golpeaba el agua con las manos. Sonreía con frecuencia. A veces reía cuando el agua golpeaba su cara. En el agua parecía más confiado, más presente. Julia notó que tenía más posibilidades de hablar o emitir sonidos cuando estaban cerca de la alberca. Usaba esto para incentivarlo con delicadeza. A veces preguntaba, ¿qué color? Y levantaba un juguete flotante. Si decía el color, aplaudían suavemente. Si no, seguían sin presión. Ricardo también creaba pequeños juegos, como contar los salpicones o hacer muecas bajo el agua. Cayo disfrutaba de esos juegos. No solo participaba, respondía de forma clara y con alegría. La alberca se había convertido en un espacio de libertad. Era donde Cayo podía moverse, reír y ser plenamente él mismo. Dentro de casa, la atmósfera había cambiado completamente. Lo que antes era frío y silencioso, ahora parecía lleno de vida. Libros quedaban abiertos sobre las mesas. Juguetes estaban esparcidos por el suelo. Música sonaba suavemente al fondo, a veces instrumental, a veces canciones infantiles. Había pequeños cambios por todas partes. Artes de las sesiones de Cayo pegadas en las paredes, cojines por el suelo para jugar
y cajas de tarjetas de figuras cerca del sofá. Julia mantenía un diario sobre la barra, siempre lista para anotar algo nuevo. Ricardo, antes constantemente ocupado o distraído, ahora pasaba la mayor parte del tiempo en casa. Ya no parecía cansado, reía más, escuchaba más. Cada momento con Cayo parecía un paso adelante. La esperanza que antes guardaban con cuidado, con miedo de que se rompiera, ahora estaba firme. Había creado raíces. Cayo no se estaba curando en el sentido médico. Estaba creciendo, aprendiendo, conectándose. Estaba feliz y la casa reflejaba eso. No era perfecta, pero era real. Y finalmente parecía un hogar. Con el tiempo, Julia se convirtió en más que solo la mujer que cuidaba a Cayo. Se volvió parte de la familia. Su presencia ya no era algo nuevo, era algo permanente. Ricardo confiaba en ella completamente y Cayo la buscaba todas las mañanas. Los tres ahora compartían la mayor parte del día juntos. Comidas, sesiones de lectura, momentos de pintura, caminatas en el jardín, todo era hecho en equipo. Ricardo y Julia no hablaban sobre lo que eran, no necesitaban. Su vínculo no se basaba en etiquetas, se basaba en presencia, honestidad y cuidado compartido por Cayo. Se ayudaban sin pedir. Cuando uno estaba cansado, el otro asumía. Cuando Cayo reía o decía una nueva palabra, celebraban juntos. No siempre estaban de acuerdo, pero se respetaban. La conexión crecía naturalmente. Una mañana, durante una sesión de arte, Cayo tomó un crayón y dibujó 3 figuras simples. Estaban tomadas de las manos. Apuntó y dijo, «Somos nosotros». Ese momento quedó guardado en sus corazones. Julia sonrió al ver el dibujo. Ricardo se inclinó y miró de cerca. Las formas eran simples, pero el mensaje era claro. Cayo los veía como una unidad, conectados, seguros, juntos. Nunca había dicho algo así antes. Julia colocó el dibujo en el refrigerador, conteniendo las lágrimas. Ricardo no dijo nada de inmediato, pero asintió despacio y se sentó al lado de Cayo. Nadie necesitaba explicar lo que el dibujo significaba. Ya decía todo. Para Julia era la señal de que su lugar en sus vidas era real. Para Ricardo era la prueba de que Cayo también sentía el vínculo. La conexión ya no estaba solo en las acciones, ahora estaba en las palabras, en las imágenes y en la comprensión compartida. Después de todos aquellos años de silencio, aquella pequeña frase, «somos nosotros», cargaba más significado que un largo discurso. Aquella tarde no siguieron ninguna rutina específica, solo pasaron tiempo juntos, se sentaron en la sala, jugaron en silencio y compartieron un momento calmado que no necesitaba ser explicado. El dolor del pasado no desapareció. Julia aún cargaba la memoria de su hija. Ricardo aún sentía culpa por los errores cometidos en los tratamientos de Cayo, pero ahora el dolor no los aislaba, los conectaba. Se entendían sin necesidad de entrar en detalles cada vez. Algunas noches se sentaban afuera después de que Cayo se iba a dormir y simplemente conversaban, a veces sobre el día, a veces sobre sus pérdidas, a veces sobre nada. Estas conversaciones no eran dramáticas, eran reales. Cuando uno se sentía sobrecargado, el otro escuchaba. Cuando uno necesitaba espacio, era respetado. Julia no intentaba arreglar el dolor de Ricardo, y Ricardo no pedía a Julia que olvidara el suyo. Simplemente compartían, y al compartir, el dolor se suavizaba. Se volvía algo que cargaban juntos. No solos, estaban construyendo algo nuevo, no perfecto, no libre de tristeza, pero sólido y lleno de cuidado. Y en medio de todo estaba Cayo, creciendo, aprendiendo y cambiando la vida a su alrededor. El proceso legal aún estaba activo. Abogados continuaban trabajando y periodistas siguiendo la historia. Pero dentro de la casa,
La vida había encontrado un ritmo estable. La lucha judicial era importante, pero ya no era el centro de sus vidas. El enfoque estaba en Cayo. Todas las mañanas comenzaban con rutinas tranquilas. Cayo desayunaba con Julia y Ricardo. Después venía la hora de lectura, los juegos, y muchas veces un paseo en el jardín. A veces Julia traía nuevas herramientas, diferentes texturas, nuevos sonidos o rompecabezas para ver cómo Cayo reaccionaba. Algunas cosas las ignoraba, otras llamaban su atención. Todavía tenía momentos en que necesitaba silencio y lo respetaban. Pero también había más momentos de alegría, palabras, gestos e interacciones reales. Ricardo ya no se sentía desesperado por progreso. Aceptaba el ritmo de Cayo. Julia lo ayudó a percibir que el crecimiento no siempre parece algo grande. Está en los detalles, en cómo Cayo esperaba su voz, en cómo extendía la mano hacia Ricardo, en cómo sonreía con más frecuencia. Eso sí era progreso real. La casa, antes llena de silencio frío, ahora tenía vida en todos los rincones. Había dibujos en el refrigerador, juguetes por el suelo, música suave al fondo y libros abiertos sobre las mesas. No se preocupaban en dejarlo todo perfecto. Lo que importaba era el sentimiento, calor, presencia, apoyo. En algunas tardes, todos se sentaban juntos a la orilla de la alberca. Julia soplaba burbujas de jabón y Cayo la seguía riendo y aplaudiendo. A veces Ricardo se unía, a veces solo observaba, feliz de ver a su hijo así. No eran ocasiones especiales, eran parte del día a día. Cayo aún tenía dificultades, aún no hablaba frases completas y en algunos días necesitaba más silencio. Pero esas cosas ya no lo definían. No era solo un chico con desafíos, era un chico con personalidad, preferencias y una voz en crecimiento. El silencio que antes lo rodeaba había cambiado. Ya no era algo doloroso, era solo una pausa entre los bellos momentos de conexión. Una noche, después de acostar a Cayo, Julia y Ricardo se sentaron en la mesa de la cocina. No hablaron mucho. Julia sorbió el té mientras Ricardo miraba el último dibujo de Cayo. Mostraba nuevamente 3 figuras, aún tomadas de las manos, pero ahora con sonrisas en los rostros. Julia extendió la mano y tocó el papel. «Está feliz», dijo. Ricardo asintió. «Todos lo estamos», respondió. No fue un momento dramático, fue simple, silencioso y verdadero. No necesitaban más palabras. El hogar que habían construido juntos no era perfecto, pero estaba lleno de amor. El silencio, antes tan pesado, ahora parecía natural, iba y venía, pero ya no lastimaba. Era parte de su ritmo, solo un espacio entre risas, entre palabras dichas, entre miradas que decían todo. Cayo aún estaba creciendo, aún aprendiendo, y ellos crecían con él. Aún había trabajo por hacer, pero por ahora se tenían el uno al otro. Y en ese pequeño momento de paz parecía realmente un nuevo comienzo. El juicio finalmente llegó a su fin. Después de semanas de testimonios, pruebas y momentos emotivos, el tribunal estuvo tenso desde el inicio. Abogados presentaron peritos, hablaron, y padres de otras familias compartieron sus historias. Ricardo acompañó todas las sesiones, muchas veces con Julia a su lado. No habló mucho con la prensa, pero escuchó todo. El exmédico, antes elogiado en círculos de prestigio, ahora se sentaba en silencio mientras el juez leía el veredicto. Culpable en varias acusaciones: mala conducta, negligencia y daños emocionales. El tribunal permaneció en silencio por un momento antes de que algunos suspiros discretos llenaran el aire. Ricardo cerró los ojos. La justicia se había hecho. No borraba el pasado, pero reconocía la verdad. Después de tantos años de silencio, alguien había respondido. No celebró, no hubo fiesta de victoria ni declaración pública.
Simplemente regresó a casa, sabiendo que algo importante había sido corregido. La batalla legal había terminado, pero la vida en casa apenas estaba comenzando un nuevo capítulo. De regreso a la mansión, Ricardo decidió hacer un cambio. Caminó por la casa y se detuvo en una habitación que antes servía de bodega. Tenía grandes ventanas y mucha luz natural. El espacio estaba vacío desde hacía años. Ahora quería darle un propósito. Contrató a un contratista para limpiar y pintar las paredes, instalar nuevas luces y colocar estantes para los materiales. En 2 semanas estaba listo. Un taller de arte silencioso, solo para Cayo. Julia ayudó a organizar todo. Pinceles en frascos, pilas de papeles en blanco, filas de pinturas de dedos y una pequeña bocina para música suave. En el centro de la sala, una mesa amplia donde Cayo podía sentarse o estar de pie. Cuando entró por primera vez, sus ojos recorrieron la habitación con curiosidad. Julia le entregó un pincel. Cayo lo sumergió en un frasco de pintura azul sin dudar y lo presionó contra el papel. No era solo pintura, era expresión. Sonrió mientras trabajaba. Cayo comenzó a frecuentar el taller todos los días. Se convirtió en su lugar favorito de la casa. Pintaba en silencio a veces y en otras tarareaba canciones simples mientras elegía los colores. El azul aparecía en casi todas las obras, a veces suave, a veces intenso. Les recordaba a todos la alberca, su lugar de felicidad. Otros colores surgían también: amarillo para la luz del sol, verde para el jardín, rojo para su camión de juguete favorito. Cada color tenía un significado. Julia permanecía cerca, siempre paciente y delicada. Nunca lo corregía o pedía que pintara de un modo específico. Lo dejaba conducir. En algunos días decía en voz alta los nombres de los colores: azul, verde, amarillo. Otras veces cantaba melodías cortas mientras dibujaba formas. El taller estaba lleno de risas, canto bajo y el leve golpeteo de los pinceles. Ricardo muchas veces se quedaba parado en la puerta solo observando. No siempre entraba. A veces, observar desde lejos era suficiente. Cada pintura que Cayo hacía parecía un mensaje, un pedazo de sí mismo compartido abiertamente. La casa realmente había cambiado. Ya no parecía silenciosa de una forma triste. Ahora el silencio era solo el espacio entre momentos de alegría. La sala frecuentemente tenía juguetes esparcidos, música sonando bajito al fondo y el olor de la comida de Julia en el aire. La cocina exhibía dibujos en el refrigerador y estantes con cajas etiquetadas para las actividades. Ricardo, que antes andaba por la casa como una sombra, ahora participaba. Leía libros con Cayo, ayudaba a mezclar pinturas y a veces hasta intentaba pintar. Julia reía cuando sus trazos quedaban torpes y Cayo se carcajeaba de sus intentos graciosos. La risa se había vuelto parte del ritmo de los días. Cayo abrazaba más, pedía sus músicas favoritas, pintaba marcas de manos en la pared del taller con ayuda de Ricardo. Cada detalle, el olor de la pintura, los colores en las manos de Cayo, la música suave y los abrazos delicados, era un recordatorio de que la felicidad ya no era más un sueño. Era parte de la vida real, del cotidiano. Ricardo frecuentemente se sorprendía deteniéndose solo para observar. No siempre necesitaba participar. A veces bastaba pausar y absorber todo. Cayo pintando con total concentración. Julia limpiando sus manos con cuidado, la música suave sonando y la luz del sol atravesando la ventana. Era simple, pero significaba todo. Años atrás, nunca habría imaginado este tipo de paz. En aquella época, sus días estaban llenos de presión, silencio y desesperación. Ahora estaban llenos de significado. Ya no corría detrás de soluciones imposibles.
En cambio, valoraba las pequeñas cosas, el olor de la pintura fresca, el sonido de Cayo diciendo azul con confianza, o el momento en que Julia y Cayo reían de una mancha de pintura. No eran grandes eventos, eran momentos pequeños, pero vivos, honestos y llenos de conexión. Ricardo no hablaba sobre felicidad en grandes palabras, no necesitaba, simplemente la sentía. Y cada vez que veía a Cayo crear algo con alegría, lo sabía. Esta era la vida por la cual habían esperado. La familia ya no era definida por lo que se había perdido, ahora era moldeada por lo que habían construido. Las marcas del pasado nunca desaparecerían totalmente, pero ya no los controlaban. El juicio había traído un cierre, el taller había traído un propósito y el progreso de Cayo había traído luz. Julia permanecía como el corazón de todo, calma, bondadosa y siempre presente. Cayo continuaba pintando, cantando y nombrando colores. Su conexión con el mundo crecía más cada día. Ya no parecía distante, estaba presente, expresivo y feliz. Ricardo no hablaba mucho sobre el futuro. Se concentraba en el ahora, y el ahora estaba bien. Aún tenía miedos, aún se preocupaba en algunos días, pero en general se sentía en paz. La casa que antes había estado llena de dolor había sido reconstruida con paciencia y amor. Las risas, las pinturas sobre la mesa, la suavidad en la voz de Cayo, todo era real. La sanación no era solo emocional, era completa. Su vida finalmente estaba entera otra vez. Varios años pasaron. Cayo ahora era un adolescente, más alto y más confiado, con su propio ritmo, voz y personalidad. Un evento nacional estaba siendo realizado en la ciudad para homenajear a personas que habían alcanzado progresos significativos frente a jornadas personales difíciles. Uno de los principales nombres en la lista era Cayo. Su historia había inspirado a miles, primero como un niño que superó el silencio y después como una voz por el cambio. Fue invitado a hablar y aceptó. El evento sucedió en un gran auditorio, lleno de gente, familias, profesionales, periodistas y seguidores. Cayo llegó con Julia a su lado, ambos vestidos para la ocasión. Él usaba un traje azul, su color favorito desde la infancia. Julia sostenía su mano mientras caminaban hacia el escenario. Cámaras disparaban flashes. El momento era importante, pero lo que vino después fue aún más significativo. Después de que llegaron al micrófono, el presentador hizo un anuncio público que sorprendió a la audiencia. Julia ahora era la madre adoptiva legal de Cayo. Los aplausos llenaron la sala inmediatamente. Julia se volvió hacia Cayo emocionada. Sus manos cubrieron el rostro mientras las lágrimas corrían. Cayo la miró y sonrió con dulzura. Entonces, frente a todos, se inclinó y la abrazó con fuerza. La multitud se levantó. Muchos aplaudieron, algunos se secaron los ojos. El vínculo entre ellos era innegable. Julia había criado a Cayo con cuidado, respeto y paciencia. El reconocimiento legal solo confirmaba lo que ya vivían desde hacía años. Era su madre en todos los sentidos. Ricardo, sentado en la primera fila, observaba todo en silencio. No necesitaba decir nada. Su expresión decía todo. El hombre que antes cargaba culpa, ahora había encontrado paz, sabiendo que su hijo estaba seguro, feliz y amado. Julia se apartó del micrófono. Era el turno de Cayo para hablar. Abrió un papel doblado que había preparado. Respiró hondo y comenzó a leer despacio, con una voz firme que llenó la sala de significado y presencia. Mi luz comenzó en la alberca, dijo Cayo claramente, mirando a la audiencia. Pausó por un segundo y miró a Julia. Ella sonrió entre las lágrimas. El público escuchaba atentamente mientras continuaba. Antes de eso no sabía cómo hablar, no sabía cómo mostrar lo que sentía, pero ella esperó. Ella me vio
y ahora ya no tengo miedo. Sus palabras eran simples, pero cada una cargaba una emoción profunda. Vivía en el silencio, ahora vivo con amor. La sala quedó en silencio, pero no era un vacío. Era el tipo de silencio lleno de emoción, atención, respeto y admiración. Cuando terminó, todos se levantaron nuevamente y aplaudieron. Cayo no parecía nervioso, parecía orgulloso. Julia colocó el brazo en su hombro mientras salían del escenario. Personas se acercaron para estrechar sus manos, agradecer y felicitar. No era solo sobre el progreso de Cayo, era sobre cómo su historia había ayudado a otros a encontrar esperanza también. En la recepción, después del evento, varias familias se acercaron a Julia y Cayo. Algunas trajeron a sus hijos, otras vinieron solas. Compartieron historias de lucha, años de silencio, rechazo de profesionales y el miedo de nunca escuchar una palabra de sus propios hijos. Julia escuchó cada relato con paciencia. Cayo se quedó a su lado, a veces participando, a veces solo escuchando. Una mujer con un niño pequeño abrazó a Julia y susurró: «Gracias por mostrarnos que es posible». Un padre con lágrimas en los ojos le dijo a Cayo: «Le diste a mi hijo el valor de hablar frente a la clase». El salón estaba lleno de conversaciones emocionadas. Ricardo también recibió agradecimientos discretos de personas que habían seguido el caso judicial y respetaban su decisión de dar espacio para que Julia condujera. Aquella noche fue más que una celebración. Fue un encuentro de personas que de alguna forma habían sido tocadas por la misma jornada. Una jornada hecha de paciencia, miedo, progreso y amor profundo. Cuando llegaron a casa aquella noche, el ambiente parecía calmado, familiar, seguro. Cayo fue a la habitación, aún usando el traje azul, sosteniendo la medalla de la ceremonia en una de las manos. La colocó delicadamente en el estante, justo al lado del dibujo antiguo que había hecho años antes, el de las 3 personas tomadas de las manos. Se quedó ahí por un tiempo mirándolo. El dibujo se había desvanecido un poco con el tiempo, pero aún estaba claro. Mostraba a Ricardo, Julia y él mismo. Aquel momento, el sentimiento detrás de él, ahora era totalmente real. La conexión que comenzó en cuartos silenciosos y rutinas lentas se había transformado en algo sólido e inquebrantable. Julia entró en la habitación y Cayo se volvió para abrazarla nuevamente. No dijeron nada, no necesitaban, el gesto ya decía todo. Ricardo pasó por el pasillo y sonrió al verlos. Aquella era su familia, construida despacio, no por la sangre, sino por el tiempo, por el cuidado y por la verdad. El silencio que un día llenó la mansión hacía mucho había desaparecido. En su lugar, nuevos sonidos, la voz de Cayo leyendo, el leve sonido de música viniendo de la cocina y risas resonando de habitaciones llenas de vida. El pasado no había sido olvidado, pero ya no los definía. Julia ya no era solo la cuidadora que llegó en un tiempo de dolor. Ahora era su madre en nombre, papel y corazón. Ricardo también había cambiado. Aprendió a amar de un modo nuevo, dejando el control de lado y encontrando alegría en observar de cerca en vez de liderar. Y Cayo, antes un niño silencioso que no lograba expresar sus sentimientos, ahora subía a escenarios, compartía su historia y usaba su voz con orgullo. Aquella noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, ya no era el silencio pesado y vacío de años atrás. Era un silencio sereno, lleno de significado. No había necesidad de más nada. El silencio pertenecía al pasado. Ahora había amor y, más importante, había voz. Por fin llegamos al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por escuchar. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte.
Hasta la próxima.